Buenas tardes, saludos a todos. Este es el informe semanal del Movimiento La Ruchista. Hoy es el lunes 6 de julio. Mi nombre es Dennis Small. En estos días, hoy y ayer y también mañana, se está realizando una manifestación en ocasión del funeral y en memoria del Ayatollah Khomeini de Irán, que ha sobrepasado lo que se esperaba, no solamente en Occidente, sino en Irán mismo. No se sabe exactamente, pero los informes que estamos recibiendo es que hay entre 15 y 30 millones de personas manifestándose en las calles, no solamente de Teherán, sino también en el resto del país y también en Irak y otros países vecinos. eh, Han hecho acto de presencia algunos de los hijos de Khamenei, no su sucesor todavía, no se ha aparecido por problemas de seguridad, evidentemente. Mucha de la jerarquía militar y política de Irán está ahí y también han habido representantes de más de 100 países que han ido a Irán, en algunos casos con una participación de muy alto nivel, como en el caso de Rusia, que fue Medvedev, el expresidente de Rusia, el actual vicedirector, sí, vicedirector del Consejo de Seguridad del país. Y en general ha habido una expresión enorme internacional, que es una expresión de que estamos en un momento donde un imperio está desapareciendo. Hoy en la mañana, hace muy poco, estábamos en conversaciones con Helga Sepla-Rush y lo que ella estaba expresando es la idea de que no se puede decir a ciencia cierta si este es el momento o exactamente qué va a pasar, pero claramente estamos en un periodo, en una transición donde lo que ha permitido la existencia y los estertores de muerte del imperio financiero de la City de Londres, de Wall Street, lo que ahora se expresa entre Washington, Londres, Tel Aviv, ha llegado a un momento donde su existencia y su capacidad de funcionar no se puede asegurar de ninguna manera. Esto es lo que pasa muy menudo históricamente, donde un imperio llega a un fin, a un obstáculo que no puede traspasar. En este caso, la expresión del problema, y nada más es una expresión, es lo que ha ocurrido con el estrecho de Hormuz, de que Irán ha utilizado su control del estrecho para imponer condiciones que dejan a Trump en particular en una situación de perder, porque es un obstáculo por la situación de la economía física que estos mismos señores han creado, por la burbuja especulativa, por la bancarrota generalizada del sistema, donde no se han desarrollado alternativas energéticas como debería haber ocurrido y como los chinos ya lo están haciendo, con energía nuclear, primero de fisión y ahora fusión. Entre paréntesis, los chinos están reiterando que van a tener energía de fusión termonuclear comercial para el año 2030. Y cuando se trata de los chinos, como lo dijo una vez Putin, lo bueno de hablar con China es dicho y hecho. Si dicen que van a hacer una cosa, lo van a hacer. Entonces, hay estamos en una de esas encrucijadas históricas donde hay un choque total, no de civilizaciones, sino de choque de un sistema con la realidad físico-económica que ellos mismos niegan que exista. Y eso es lo que estamos viendo en este caso de Irán. El memorándum de entendimiento, pues ya es casi una letra muerta. Vamos a ver qué pasa, pero Israel no tiene ninguna intención de dejar de agredir al Líbano y expandirse por toda la región. Eso no es aceptable para Irán. Entonces tenemos toda esa situación y
es un imperio que simplemente se ha sobreextendido, está tratando de hacer más de lo que físicamente puede hacer. Ahora, en cierto sentido, yo creo que nadie se lo esperaba de la manera en que ha estado ocurriendo con lo de Irán. El propio Trump, en una expresión de verdadera psicosis, cuando le enseñaron fotografías y videos de gente en la calle en Teherán llorando por la muerte de Khamenei, dijo, pero eso es una sorpresa. Yo creo que creía que lo querían, que lo odiaban, que lo querían tumbar. Bueno, a lo mejor no es llanto real, dijo. O sea, está viviendo un mundo que no existe y tratando de imponer su visión. El Departamento de Estado amenazó y presionó a todos los gobiernos posibles para que no asistieran al funeral de Khamenei. En el caso de algunos países de África y uno que otro sí lo lograron, pero en general participaron en esto como 100 países. Entonces, tenemos una situación como ocurre muy a menudo cuando los imperios se sobreextienden en el sentido de que es como una onda de shock de Riemann, de que su mismo proceso de expansión ocurre en una geometría o en un campo que ellos mismos no controlan y por lo tanto no hay manera de que eso pueda seguir. Ahora, esto no es algo simplemente que uno pueda decir, pues muy bien, ya podemos relajarnos, descansar, ya se acabó el problema. No es así, se ha vuelto una situación quizás más peligrosa por el peligro de guerra nuclear y más difícil y más complicada a la vez que se abren grandes posibilidades. Pero creo que de aquí a unos meses o un año, 2 años, vamos a mirar atrás y vamos a ver esta expresión donde 15 a 30 millones de iraníes salieron a la calle como un hito decisivo, un momento de transición en todo el proceso estratégico internacional. Eh, Ahora, esto ocurre a la vez. ¿Qué más está ocurriendo en estos momentos? Pues dos cosas. Primero, la reunión de la OTAN el 7 y el 8 de agosto, perdón, de julio, es decir, mañana y pasado mañana, que se va a reunir la OTAN donde Trump se va a reunir con Zelensky. Zelensky va a tratar de presionar a Trump de nuevo para que le den misiles Patriota y a Europa también. Y es un momento en que Rusia está actuando de una manera un poco diferente que antes, porque creo que la evaluación que presentó Fyodor Lukyanov, el presidente del Club Valdai, un importante estratega, no del gobierno, pero un estratega y analista ruso, dijo que en cuanto a la orientación de Alaska que se desarrolló ahí, él dijo, eso ya a estas alturas no existe, porque o a Trump lo presionaron o Trump fue convencido o él mismo cree que como ya no hay la idea de que Ucrania va a caer pronto, no existe por qué negociar con Rusia para llegar a un acuerdo. Porque, dijo Lukianov, a Trump no le importa mucho en cómo resulta esa guerra, si quiere algo de paz negociado, pero si en todo caso lo que parecía que iba a caer Kiev ya no es así, entonces ¿por qué no simplemente darle largas al asunto? Y creo que esta evaluación de Lukianov refleja lo que los propios principales dirigentes de Rusia han estado diciendo respecto al entendimiento de Alaska. Lo que ha dicho Lavrov, lo que ha dicho Putin, lo que ha dicho Ushakov, lo que ha dicho Ryabkov. Lavrov fue el más explícito, dijo, no, pues de eso casi no queda nada. No quiero creer, dijo Lavrov, que todo eso fue simplemente una farsa, como hicieron con Minsk y los otros acuerdos, que eran nada más para ganar tiempo para un enfrentamiento militar. Ojalá y no sea eso, pero se me ocurre esa posibilidad. Y luego él y Putin y otros han dicho, pero Estados Unidos con Trump no es lo mismo que Europa. Todavía vemos la posibilidad de jalar a Estados Unidos hacia algún tipo de acuerdo menos, un poco más estable, pero Europa está loca.
Y eso forma parte de lo que está ocurriendo. Creo que Rusia en estos días está eh, poniéndole signos de exclamación a lo que son los días previos a la reunión de la OTAN con los ataques realmente fuertes en contra de Kiev. Creo que tiene que ver con lo que dijo Lukianov, que tienen que hacerle claro a Trump de que Ucrania tiene todas las de perder y por lo tanto se tiene que negociar. Esto es algo que se había perdido, dice Lukianov, por todo el apoyo europeo y de Londres a Kiev, y están queriendo retomar ese tipo esa orientación, esa perspectiva. Eh, Vamos a ver cuál va a ser el impacto de esto, pero también han habido declaraciones del lado ruso sobre lo que Kiev está haciendo, porque Kiev también está enviando drones en contra ya de Moscú. San Petersburgo, hace 2 días atacaron una terminal de petróleo en San Petersburgo con un impacto fuerte. La respuesta a eso fue la siguiente del viceministro de Relaciones Exteriores, Mikhail Galusin, que dijo lo siguiente: tenemos pruebas constatadas de que Letonia y otras repúblicas bálticas ya han facilitado corredores aéreos para que los drones ucranianos ataquen infraestructuras civiles en nuestro país. Si Riga supone ingenuamente que puede participar en las provocaciones y los ataques terroristas del régimen de Kiev contra nuestros ciudadanos sin que ello tenga consecuencias para sí misma, creyendo que está protegida bajo el paraguas de la OTAN, está profundamente equivocada. Ahora, esto ocurre en los momentos en que hubo reuniones con Ucrania y con otros y con miembros de la OTAN de Polonia y de Letonia, donde estos últimos, Polonia y Letonia, le dijeron a Estados Unidos que están dispuestos a tener armas nucleares de Estados Unidos y de la OTAN en territorio de Polonia y de Letonia. A ver, esto, vean un mapa, lo que significa esto para los rusos en términos de rodearlos de armas nucleares. Y esto se ha vuelto una situación realmente muy, muy delicada. Medvedev, en declaraciones sobre esta situación del acercamiento de las armas nucleares a territorio de Rusia dijo lo siguiente: Finlandia, porque Finlandia también ha hecho lo mismo que Polonia y Letonia están solicitando. Dijo: Finlandia ha levantado su prohibición de albergar armas nucleares. ¿Qué cambia esto para los finlandeses? Dijo Medvedev. Solo una cosa, sin importancia. Su país figura ahora en la lista de objetivos nucleares de Rusia. Alégrate, Finlandia. Has alcanzado el máximo nivel de seguridad. Así que esa situación, en vísperas de la reunión de la OTAN, se ha agravado sustancialmente con el peligro de que se está agravando la crisis y especialmente con el problema de armas nucleares. Ahora, Rusia también sigue la ofensiva que ha estado realizando. Tomaron a Konstantinovka en la región del Donbass, que es un pueblo, una pequeña ciudad muy importante para controlar toda la región. Y también es notable que Putin visitó hace algunos días el frente en el teatro de guerra con su uniforme militar como comandante en jefe. Le preguntaron a Zaharova si esto era quizás algo simbólico, que estaba enviando un mensaje. Y Zaharova dijo: sí, claro que es un mensaje. El mensaje es que vamos a seguir con las negociaciones, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera muy diferente. Y también dijo Zakharova que Rusia va a eliminar por completo, donde quiera que esté, el peligro del terrorismo neonazi que surge desde Ucrania. Entonces creo que tenemos una línea bastante dura por parte de los rusos en este momento.
que obedece a este cambio de perspectiva indicado en el artículo de Lukianov, pero que toma en consideración lo que han sido las declaraciones de los principales funcionarios del gobierno de Rusia. Ahora, eh, hay que acordarnos también que en esta reunión de la OTAN, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, va a presentar la propuesta por formar este Banco de la OTAN que comentábamos hace una semana, que es la idea de establecer un nuevo banco con sede en Canadá que podría emitir $1 billón al año de instrumentos financieros para financiar armamentos y producción militar. Es decir, es un banco tipo Yalmar Schacht, de una economía shaktiana, de una burbuja especulativa respaldada por la producción de armas y por guerras que se requieren para saquear a los países para mantener esa burbuja. Y Carney lo va a presentar y va en serio la idea de establecer eso de aquí a un año aproximadamente. Entonces, eso es lo que se figura para lo que va a ocurrir en la reunión de la OTAN. Es también muy significativo que hace algunos días Putin y Trump hablaron por teléfono por 90 minutos para hablar de la situación. Eh, Putin le habló también para felicitar a Estados Unidos por el Día de la Independencia, su 250 aniversario de la Declaración de Independencia, y habló con Trump. Trump le reiteró la importancia de lograr algún tipo de acuerdo negociado sobre lo de Ucrania, lo que indica que probablemente Putin también le habló sin pelos en la lengua sobre lo que estaba por ocurrir y ahora está ocurriendo respecto a Kiev en los días anteriores a la reunión de la OTAN. Entonces, ese es otro aspecto además de lo de Irán. El tercer elemento del cuadro estratégico que quiero mencionar, que tiene realmente una importancia quizás mayor que los otros elementos, si bien esos tienen el impacto inmediato en el cuadro estratégico, es lo que está pasando lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está ocurriendo internacionalmente en torno a el 250 aniversario este 4 de julio. Se realizó cerca de Filadelfia una reunión de la campaña de Diane Sare, la candidata larouchista a la presidencia de Estados Unidos, donde en un seminario de un día entero se habló a fondo sobre las raíces históricas de Estados Unidos y cómo Estados Unidos tiene que regresar a los conceptos que fundaron a Estados Unidos. Eh, con Washington, con Hamilton, con Benjamin Franklin y demás. Y hubo una discusión muy a fondo con también participación internacional de Helga Seppler-Rouge de Alemania, de Jacques Cheminade de Francia y muchos otros que hablaron de los elementos fundamentales de lo que fue Estados Unidos inicialmente. Y esto es algo muy importante, no nada más para nosotros los estadounidenses, sino para el mundo entero. ¿Por qué? Si no logramos que Estados Unidos cambie y regrese a ser el Estados Unidos de Washington, o aunque sea el Estados Unidos de Franklin Roosevelt o de Kennedy, preferiblemente el Estados Unidos de Lyndon LaRouche, pero por lo menos la expresión más o menos positiva de un Franklin Roosevelt o de un Kennedy, si eso no ocurre, este enfrentamiento estratégico, este derrumbe de este imperio, termina en guerra probablemente nuclear. Así es que esto no es un asunto secundario, es un asunto absolutamente central. Ahora, para llegar a este tema, quiero hablar del Papa, porque han habido una serie de actividades del Papa en esta última semana muy importante respecto no nada más a Estados Unidos, sino a todo la multiplicidad de ideas que tienen que ver con la fundación de Estados Unidos. El Papa en el consistorio en el Vaticano el 27, no, el 26 de junio
hizo referencia a varias ideas como las que presentó en su encíclica y también en sus visitas a África y su visita a España recientemente. Y dijo, entre otras cosas, lo siguiente: la guerra nunca es digna de la humanidad y nunca cuenta con la bendición de Dios, porque aunque dispongamos de armas de alta tecnología, el Creador nos ha dotado de inteligencia y libre albedrío para resolver los conflictos como seres humanos y no como bestias. Entonces está identificando esa característica distintiva de la especie humana, que es su inteligencia, su uso de la razón, su creatividad y el libre albedrío, porque el libre albedrío es lo que da pie a la moralidad. Si no tuviéramos libre albedrío, no podría haber ni moralidad ni inmoralidad, porque es la posibilidad de escoger libremente las opciones de acción del individuo, de lo que es lo que va a hacer, lo que abre la posibilidad de actuar de una manera moral o inmoral. Si fuera algo donde no existiera el libre albedrío y todo fuera nada más una cosa predeterminada, pues no se puede hablar del libre albedrío. Uno simplemente es producto automático de las condiciones que lo rodean a uno. Entonces, ese es uno de los conceptos fundamentales que presenta el Papa en el consistorio. La segunda idea, realmente fundamental, es la siguiente. Dice que la unidad de la familia humana tiene prioridad sobre los pueblos y los estados individuales. Eso no es meramente un hecho biológico, es un principio ético. Ahora, muchos de ustedes se acordarán de lo que Helga Sepp-Larouche en particular ha insistido tanto, la idea de que la sola humanidad es la que tiene que dominar en términos de la importancia del bienestar general de toda la especie humana y que el bien de los países, de las naciones, de los individuos, tienen que ser consistentes con ese bien común o ese bienestar general de toda la especie humana. Entonces son dos ideas realmente profundas que presenta el Papa en ese consistorio. Y ahorita van a ver por qué estoy enfatizando lo del Papa por cuestiones estratégicas en este momento. Y luego el Papa hizo una serie de cosas alrededor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Primero, no aceptó la invitación de visitar a Estados Unidos en esa ocasión. Eso casi nunca lo hace, es más, nunca lo ha hecho un papa en una situación como estas. Aunque sí fue, y esto fue algo muy inusual, fue a la Embajada de Estados Unidos en Roma eh, para estar con el embajador en ocasión del 4 de julio. Pero mucho más importante es el hecho de que el 3 de julio el Papa recibió la Medalla de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia y dio un discurso ahí al recibir este premio bastante importante, donde recordó a los estadounidenses de lo que son las ideas fundamentales sobre las que este país se fundó. Dijo lo siguiente: em, desde nuestra juventud, dijo el Papa, la mayoría de nosotros hemos admirado la elocuencia de esas palabras de la Declaración de Independencia, con su rotundo llamado a la ley de la naturaleza y al Dios de la naturaleza, como fundamento de su afirmación de que todos los hombres y mujeres son creados iguales y dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es una cita textual de la Declaración de Independencia que está citando el Papa. Ahora, el hecho de que él reafirme esto es muy significativo, porque dice lo siguiente, y lo ha dicho en otros momentos también, como en la visita a España, que la dignidad humana no procede del gobierno. La dignidad humana es algo intrínseco a todos los seres humanos dotado por su creador.
No importa si son ricos o pobres, hombres o mujeres, no importa el color de su piel. Entonces, este concepto que está establecido en la Declaración de Independencia, el Papa dijo lo siguiente: en estos últimos 250 años, para tantos pueblos de todo el mundo, esto fue la firme determinación de hacer realidad la noble visión de los fundadores de la nación, lo que convirtió a Estados Unidos en sinónimo de libertad al abrir el país sus puertas a sucesivas oleadas de inmigrantes, permitiéndoles a ellos y a sus hijos desempeñar su papel en la forja del futuro de la nación. Cierra comillas. Les garantizo que a Trump no le gustó eso para nada, porque el Papa está refiriéndose a lo que fue la intención inicial de Estados Unidos, no lo que se ha vuelto. Eh, y luego reiteró, hablando de la Declaración de Independencia, habló del derecho a la vida, el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Dice el Papa que el derecho a la vida precede todo, porque sin vida no hay felicidad, no hay libertad, no hay nada. Luego dijo algo muy interesante sobre el tema de la libertad. Dijo, le sigue el derecho a la libertad, pero aunque la libertad se entiende con frecuencia como la libertad de actuar como uno quiera, la verdadera libertad es un concepto más profundo, fundado en la capacidad de la persona humana para conocer la verdad y adherirse a lo que es bueno, incluso a un gran costo personal. Entonces, una distinción muy clave entre la libertad y el libertinaje, en la diferencia entre lo que realmente fue la base de la Declaración de Independencia, que fue Leibniz y su idea de la búsqueda de la felicidad, y no Locke, como insisten los mentirosos históricos, y la idea de que supuestamente Estados Unidos se basa en el liberalismo británico de Bentham, Adam Smith, Hume y John Locke, lo que es absolutamente falso. Ahora, la otra cosa que hizo el Papa el 4 de julio es que fue a Lampedusa, que es la pequeña isla italiana donde llegan todos los inmigrantes en condiciones infrahumanas. Y él hizo una expresión de nuevo, de solidaridad y de apoyo a los inmigrantes, exigiendo dos cosas. No nada más que se les trate con dignidad. Eso está bien, pero además exigiendo, como lo ha hecho varias veces, que se tienen que crear las condiciones de desarrollo económico en los países de origen para que la gente no sienta la necesidad urgente de emigrar. Y esto es fundamental. Esto no se trata nada más de darle migajas a los pobres. Se trata de cambiar las condiciones económicas fundamentales si es que vamos a abordar el tema de la inmigración. Entonces yo creo que lo que el Papa ha planteado en este sentido es muy, muy útil. Ahora, sin embargo, creo que el punto central sobre esta cuestión es lo que señaló Helga Seplarush en la reunión de Diane Sayre y abordó las raíces de la creación de la República en Estados Unidos a las ideas de Nicolás de Cusa, el gran genio del siglo XV, que es la persona que, entre otras cosas, estableció la idea en su escrito La Concordancia Católica de que un gobierno, bueno, primero establece que no, los gobiernos no se limitan a reyes, reinas, príncipes, duques y demás, sino que la legitimidad de un gobierno viene del consentimiento de los gobernados. Es decir, que los gobernados tienen que estar de acuerdo y participar en la idea de su propio gobierno. Estamos hablando aquí de 1434. Esto era algo insólito, absolutamente insólito. En la Concordancia Católica, y estoy usando las citas que presentó Helga Seplarush, dijo,
Dijo Cusa, toda legislación se basa en la ley natural, puesto que por naturaleza todos somos igualmente libres. Todo poder coercitivo se deriva de la elección y el consentimiento de los súbditos. Sigue, pues dado que todos son libres por naturaleza, ojo, libres por naturaleza, no porque el rey dice que son libres o siervos, libres por naturaleza, son hijos de Dios. Todo gobierno eh, por el cual se obliga a los súbditos a abstenerse de malas acciones y se orienta su libertad hacia el bien mediante el temor al castigo, solo puede provenir del acuerdo y el consentimiento de los súbditos. La verdadera autoridad debidamente ordenada de un gobernante común que sea su igual en poder no puede establecerse naturalmente sino mediante la elección y el consentimiento de los demás. Y la ley también se establece por consentimiento. Ahora, es difícil exagerar cuán revolucionario es este planteamiento. Y Cusa, de hecho, es el padre del concepto del Estado Nacional Soberano. Luego esto se elabora con Luis XI en Francia, tiene otros desarrollos posteriores. Pero estoy enfatizando esta cuestión de los orígenes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y de lo que fueron los principios fundadores, porque es una cuestión estratégica central. Hoy en día hay mucha gente que dice, son buenas personas que están queriendo cambiar el mundo y hacer las cosas bien, dicen que toda la historia de Estados Unidos se basa en un concepto del esclavismo y del genocidio, que siempre ha sido un imperio y había habido colonialismo y que esto es lo que ha sido desde el primer momento hasta el último momento. Ahora, esto es históricamente falso en términos de todo el proceso revolucionario que dio pie a la Revolución Americana y se contradice con el hecho de que Estados Unidos, en su historia de los últimos 250 años, ha tenido momentos absolutamente vergonzosos, como el actual, donde nosotros, los estadounidenses, no solamente nos sentimos avergonzados por lo que se hace a nombre de nuestro país, o con el apoyo de nuestro país, como lo de Gaza, sino que nos sentimos incitados a movilizarnos para cambiar esa situación. Pero también han habido momentos de tremenda importancia y de orgullo nacional en términos de lo que se ha logrado, como fue la Declaración de Independencia, como fue también el gobierno de Washington y lo que estableció Hamilton en su concepto económico, con lo que hizo Lincoln, con la derrota del esclavismo británico, y lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, que creo que es algo que la gente en Iberoamérica tiene más cerca de su conocimiento, porque fue un momento en que Estados Unidos, en el siglo pasado, respaldó a los gobiernos nacionalistas y soberanos de los países iberoamericanos para que pudieran tener soberanía y pudieran tener desarrollo, como el caso de México con Cárdenas, como el caso de Brasil con Getúlio Vargas y así por el estilo. Entonces, menciono todo esto no para decir que Estados Unidos es algo que es totalmente bueno, no lo es. En su concepto, sí, y eso es lo que nos permite tener la esperanza y la posibilidad de que si nos movilizamos y si organizamos a la población muy degenerada en estos momentos en torno a estas ideas, como lo está haciendo la campaña de Diane Sayre y la de José Vega, existe la posibilidad de lograr el tipo de cambio fundamental en el cuadro estratégico que va a ser fundamental para lo que se requiere para salvar este mundo del peligro de una guerra termonuclear o el peligro de una descomposición económica total que puede producir resultados en cuanto a genocidio peores que la era de tinieblas y la peste negra del siglo XIV. Por lo tanto, estas son las opciones que tenemos ante nosotros en un momento cada vez más difícil y más complicado,
creo que podemos mirar con los ojos del futuro esta semana que acaba de pasar con lo que ha ocurrido en Irán como uno de los hitos en los momentos de cambio de orientación estratégica de significado fundamental.